Vamos con el abogado, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, con el doctor Benji Espinosa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Espinosa. Buenas noches, doctor, gracias. ¿Nos escucha bien? ¿Se puede acercar un poco al micrófono, por favor, doctor Espinosa? Sí, un poquito más, si puede. Disculpe. ¿O acerque más el micro? Sí. A ver, ahí. Ahí mejor. Sí, no se vaya, sí, para que los podamos escuchar bien. Sí. A ver, doctor, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha abierto investigación preliminar al presidente de la República por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Esto se supo el fin de semana y ustedes hoy han presentado ante la Fiscalía de la Nación. ¿Qué recurso han presentado frente a este inicio de investigación contra el presidente de la República? Frente a esta investigación inconstitucional, hoy hemos presentado un remedio de nulidad absoluta. El remedio de nulidad absoluta se plantea cuando un acto del Ministerio Público viola frontalmente los derechos y garantías de la Constitución. Concretamente, ¿qué se está violando acá? Se está violando el derecho del presidente de la República a no ser investigado, encausado ni procesado mientras dure su mandato, salvo los 4 supuestos que establece el artículo 117 y que, por supuesto, no están dentro de los supuestos que establece en su investigación en la disposición fiscal 6 el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ahora, ¿por qué hablan de inconstitucionalidad? El artículo 117 de la Constitución no habla de que no pueda ser investigado el presidente, habla de que no puede ser acusado, que son cosas bien distintas. Pero hay que entender bajo 2 tipos de interpretaciones el artículo 117. Primero, la Constitución histórica, ¿desde cuándo nació esta disposición? Nace con la Constitución de 1860 en el artículo 45. En ese momento, esa Constitución, que además ha sido la más longeva de la historia de la República Peruana, porque duró 60 años, se estableció que el presidente no puede ser acusado sino por alta traición y otros supuestos similares a los que se tienen ahora. No puede ser acusado o sentenciado, pero no habla de investigado. Sí, pero en ese tiempo se entendía acusado, como investigado, como demandado. Es decir, ese concepto de acusado era un sentido amplio, el sentido de no ser, que no se le atribuya hechos mientras dure su mandato presidencial. ¿Correcto? Mira, te voy a poner esa es una interpretación histórica, por último. Eso es una interpretación restrictiva, ¿no? Como se dice, restrictiva. Vamos, en realidad es una interpretación extensiva porque básicamente lo que nosotros establecemos es que cuando la Constitución llama la prohibición de no acusar al presidente, quiere decir no perseguir al presidente. Se extienden sus efectos de esa manera, hay que tener una concepción amplia. Porque primero quería preguntarle algo que lo tenía que haber preguntado acto seguido, que es, ustedes han presentado esto ante la Fiscalía de la Nación, este recurso, y va a ser el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien va a resolver. ¿Cómo él mismo se va a contradecir? O sea, ¿cómo él mismo va a abrir una investigación y ahora ustedes presentan este recurso y se va a echar atrás? O sea, no tiene mucho sentido eso. ¿Qué pretende presentando eso? Es lo que establece la jurisprudencia de la Corte Suprema, el acuerdo plenario 4-2010, ¿correcto? No sé si se me escucha ahí. ¿Se me escucha mejor? Sí, mejor. Acérquese más al micro, por favor. No. Ese es un micro muy bonito, pero a ver. Permítame, voy a ponerme audífonos. Sí, por favor, sí. Ok, doctor, siga con Anuska, solamente una precisión. ¿Ante quién se presenta este recurso? El remedio de nulidad se presenta ante el órgano que comete la violación, que es la Fiscalía de la Nación. La jurisprudencia de la Corte Suprema, exacto, ha establecido que primero tienes que tocarle la puerta al mismo órgano que cometió la violación para que pueda reconsiderar su posición y determinar si cometió una violación al debido proceso. ¿Y quién zanja? ¿Quién zanja? No, es una decisión unilateral del Ministerio Público y acá viene lo importante, abre paso a lo que viene, abre paso a la acción de tutela de derechos, que es a la que tenemos fe en realidad.
La acción de tutela de derechos es el mecanismo que vamos a plantear luego de que se desestimara eventualmente nuestra nulidad ante la propia Fiscalía, y vamos a llevar la discusión al campo del Poder Judicial. Será un juez supremo de investigación preparatoria el que, convocando en una audiencia pública y contradictoria, con la presencia del fiscal y con la presencia de nuestra parte, vayamos a debatir sobre los alcances del 117. Para la defensa es muy claro. Cuando la Constitución dice que no puede ser acusado el presidente, quiere decir que no puede ser perseguido. Y el sentido teleológico, porque iba al segundo punto, es que durante el mandato del presidente, al presidente no se le distrae de las altas funciones que tiene dentro del Estado. Eso pasa acá, eso pasa en el Brasil, eso pasa en Colombia, eso pasa en Argentina, eso pasa en Italia, eso pasa en Noruega. Las constituciones democráticas así lo entienden. Eso no es una situación solo del Perú. A ver, vayamos un poco por partes, porque es un tema legal y esto es complicado y de interpretaciones, una vez más, ¿no? Como René dice, aquí cada uno interpreta la Constitución a su justa manera, ¿no? Pero quería ir por partes. Primero, dada la gravedad de los hechos, en la resolución, lo que explica el fiscal de la Nación, lo que ha motivado que abriese esta investigación preliminar es, primero, que tiene garantizado, porque estamos en un Estado de Derecho, que no es una persecución porque tiene todas sus garantías legales y procesales. Segundo, que al tratarse de delitos de corrupción y de organización criminal presuntamente cometidos por el más alto funcionario, que es el presidente del gobierno, está obligado a investigar porque, claro, las pruebas corren riesgo de ser modificadas, de que haya personas que sean amedrentadas. Además, existe el deber del Ministerio Público de perseguir el delito. Y además, el Perú ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que obliga a investigar. Sí, pero ahí hay un mal entendimiento por eso. Primero, en la disposición que apertura la investigación, en ninguna de las 26 páginas se cita una sola sentencia del Tribunal Constitucional, algún pronunciamiento de la Corte Interamericana, alguna decisión que pueda respaldar esa decisión. Y voy a decir algo más que es importante. El propio fiscal de la Nación reconoce que el artículo 117 hace que el cargo del presidente sea inviolable incluso para investigaciones. Pero dice, pero este caso hay indicios y hay que luchar contra la corrupción. No dice que sea, dice todo lo contrario, argumenta que que el presidente o un alto funcionario no puede protegerse detrás de la inviabilidad para no ser investigado. Y por último, doctor Espinosa, ¿por qué no se puede investigar al presidente? Porque en ningún momento usted nos ha dicho es que el presidente es inocente y lo puede probar. Entonces, ¿por qué no se puede investigar al presidente en un Estado de Derecho para preservar las pruebas, para que la ciudadanía esté tranquila? ¿Por qué no se puede hacer eso? Anuska, textualmente, tengo en la cabeza textualmente lo que dijo Pablo Sánchez. Dice, reconoce que el 117 impide investigar y dice, pero vamos a compatibilizar. Utiliza esa expresión textual, literal. Yo no estoy parafraseando. No, pero el 117 lo que no permite es sentenciar, acusar y sentenciar. Acusar. Por eso, no impide investigar. No impide investigar. Sí, por eso, pero a ver, hay una lógica que dice, pero acusación es distinto a investigación, entonces no lo puedo acusar, pero sí lo puedo investigar. ¿Sabes qué significa eso? Es tomar la Constitución e interpretarla en función de la ley. Pero señor doctor, la acusación es una etapa procesal, la acusación es una etapa procesal diferente. Eso lo saben ustedes del primer ciclo de Derecho. No es lo mismo investigar que acusar. Acusar es una etapa de culminación del proceso fiscal, no inicio. Te voy a aclarar algo que es importante. Las etapas están conectadas, investigación, intermedia y juicio. Tú no investigas por investigar, tú investigas o para acusar o para sobreseer. Te invito a que revisemos los artículos 344 y 349 del Código Procesal. Doctor, pero tiene que haber preclusión. O sea, ahí dice en el artículo 117 que estaba leyendo, acusar, no investigar. Y es claro, o sea, aquí no hay mucho margen de interpretación, porque la etapa de acusación es el final de la investigación del Ministerio Público. Y usted sabe como buen abogado que es que el derecho procesal marca claramente, el procesal penal marca claramente las etapas de la investigación del Ministerio Público. Y la etapa de acusación no es lo mismo que la etapa de investigación.
no hay que hacer distingos, y hay un principio jurídico que dice, no hay que hacer distingos donde la ley no los hace. Sí, pero ese mismo principio jurídico dice que esto que se está aplicando acá indebidamente, como la ley no lo prohíbe, está permitido. No, eso se llama inmunidad de coacción y eso es para los derechos de la persona. Lo que no está prohibido para el ciudadano está permitido. Para los poderes públicos, como el Ministerio Público, rige el principio de taxatividad, que es lo contrario. Solo puedo hacer lo que expresamente me permite la norma y expresamente la Constitución no le permite investigar. Por eso es que todos los antecesores de Pablo Sánchez y el mismo Pablo Sánchez había resuelto. Es que hubo un debate, doctor, justamente entiendo su defensa, pero hubo un debate, o sea, porque usted sabe que hay grandes debates constitucionales, ¿no? Por los temas que nos abruman últimamente, desde hace unos 6 años. Entonces, había constitucionalistas que decían que históricamente los fiscales habían tenido interpretaciones restrictivas, ¿no? Y que por primera vez, en el caso de Vizcarra, se hizo una interpretación extensiva y también, y eso quería preguntarle, ¿qué pasó con la investigación de Zoraida Ábalos? Es otro caso, ¿no? ¿Qué pasó finalmente? Porque también Zoraida Ábalos decidió investigar a Castillo. Explíquenos, aclárenos eso, por favor. La doctora Zoraida Ábalos decidió suspender la investigación porque entendía que el artículo 117 establece una inviolabilidad a la figura del presidente, que no es a la persona, sino es a la figura presidencial. Y acá hay que aclarar una cosa que es importante. A ver, de la lectura de la disposición del artículo 117 se pueden sacar 2 sentidos interpretativos, como dice el maestro Growelski, que es el que mejor ha trabajado en la interpretación constitucional. Un sentido interpretativo, cada uno cita a los maestros de su preferencia. Sí, pero yo te puedo citar también a Bernales Ballesteros, a Chirino Soto, a Vallerriestra, a Eguiguren Praeli, que de manera uniforme han dicho que cuando el 117 se refiere a que no se puede acusar, se refiere a que no se le puede procesar al presidente. Mira, entonces vayamos, porque además usted tiene fama de ser muy buen abogado. Bueno, afortunadamente René es abogado. Gracias, René, porque no, bueno, bachiller nomás. Bachiller, no, y se nota, tengo que decirlo, disculpen, que el señor Benji Espinosa es un buen abogado. Se nota que es un buen abogado, claro, que la conoce, claro, ¿no? Con todo respeto lo digo. Sí. Pero yo quería decirle lo siguiente. Entonces vamos a lo que vamos. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que ha firmado el Perú, ¿no? Ahí se habla de que no, los altos mandos, altos funcionarios no pueden hacer uso abusivo de sus prerrogativas. Al estar investigado por organización criminal y por actos de corrupción, se pone, y esto es lo que plantea el fiscal de la Nación, que no pueden decir que haya sido alguien que ha perseguido a Pedro Castillo ni haya perseguido a nadie, ¿ya? Lo que dice es que comprometen el Estado de Derecho y además la existencia y subsistencia del sistema democrático, porque estamos hablando de crimen organizado o presunto crimen organizado más corrupción cometido presuntamente por el más alto funcionario. Esto deslegitima al Estado, deslegitima la democracia. Entonces, ¿por qué no investigar? ¿Qué es lo que está planteando el fiscal de la Nación? ¿Por qué no investigar? No investigar porque la Constitución se lo prohíbe, es una investigación que ha nacido jurídicamente muerta. Y te voy a decir una cosa más, cuando yo hablaba de la interpretación teleológica o final, hay que buscarle el sentido precisamente. ¿Por qué interpretarlo así? ¿Por qué crees que antes la Fiscalía no lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Porque querían blindar a los presidentes? ¿Porque querían establecer impunidad o porque querían proteger la figura presidencial? Si permitimos esto, vamos a permitir ahora abrir la puerta a que todas las denuncias, todas las demandas pasen y entonces el presidente de la República va a tener una rumba de expedientes para contestar y va a distraerse y no va a poder gobernar el Perú. Y te voy a decir una cosa más. La investigación, permíteme cerrar esta idea, tiene efectos prácticos. Porque claro, la gente puede decir, investigar, pero vamos, investíguelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a lo que pasa. 1, pueden pedirle impedimento de salida del país. La Constitución dice que el presidente pide permiso al Congreso, no al juez para salir del país. Pero gracias a esta decisión inconstitucional del fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación estaría habilitado, citando a los precedentes, PPK Susana Villarán, impedimento de salida en diligencias preliminares, pedir en diligencias preliminares, impedimento de salida contra el presidente. 2, pueden pedir su intervención de comunicaciones en tiempo real. 3, pueden establecer, conforme a la ley de crimen organizado, la ley 30.077 que está vigente, para estos casos que están planteando una supuesta organización criminal, pueden plantear operaciones encubiertas, agentes encubiertos. Doctor, ese es un punto perdón, el presidente tiene agente de la DINI en Palacio.
Me Claro, explico. pero una cosita, si es que es un buen punto lo que dice el abogado Espinosa. O sea, imaginemos que prospera, o sea, no prospera su recurso y el presidente, pongámonos en ese supuesto, es investigado, como pretende el fiscal Pablo Sánchez. No tiene ninguna prerrogativa, entonces, o sea, podría ser impedido de salir del país, ese tipo de cosas, porque no tiene ninguna prerrogativa presidencial. Es lo que estoy diciendo. Porque precisamente, fíjate, René, acá hay que distinguir lo que se conoce como el antejuicio político normado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, ¿correcto? Que son para delitos de función, y otra cosa es la inmunidad. O sea, el antejuicio lo tienen ministro de Estado, congresista, miembro del Tribunal Constitucional, presidente, pero el presidente además tiene algo que ningún otro funcionario de la República lo tiene, que es la inviolabilidad. El presidente es inviolable mientras dure su mandato. Entonces, creándose esta investigación por delitos de función. En funciones, pero ojo, pone para solo 4 casos la Constitución, pero acá hay que aclarar entonces, ¿qué pasa con las medidas restrictivas? Porque el Código Procesal Penal tiene un capítulo dentro del ámbito de la prueba. En la condición de investigado, ¿no? Claro. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Y al presidente lo pueden someter a una treintena de medidas restrictivas. Eso es lo que puede pasar. Pero vuelvo no lo protege nada. No lo protege nada porque no hay antejuicio ahí. Algunos colegas han dicho no, que el Congreso interviene. No interviene. Porque no puede, porque es inviolable, precisamente. Ese es otro argumento. Pero, doctor Espinosa, a ver, vuelvo a la pregunta. No estamos hablando de una denuncia porque si presuntamente plagió su tesis. No, estamos hablando de presunta pertenencia a organización criminal y casos de corrupción. Y esto sí que pone en jaque al Estado de Derecho, pone en jaque la legitimidad también del puesto. O sea, no estamos hablando de una denuncia cualquiera. Sí, pero no sería. Yo entiendo que no se puede estar investigando al presidente por si plagió su tesis, porque eso, por último, sería un juicio político en el Congreso, ¿cierto? O porque si no pagó una multa. Bueno, no puede. ¿ya? Sí, pero estamos hablando de organización criminal y corrupción, enquistada presuntamente, según ha dicho el fiscal de la Nación, no solo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también en el Ministerio de Vivienda. Una presunta organización, según el criterio de la Fiscalía en su disposición fiscal número 6, que dice el presidente daba órdenes. ¿A quién daba órdenes? El presidente establecía disposiciones. ¿A quién lo hacía? Es muy fácil especular, pero especular no es investigar. O sea, que me diga, en todo caso, muy bien, tú tienes elementos contra el presidente, dime, ¿cómo funcionaba la organización? Dice que él es líder de la organización, ¿a quién daba orden? ¿Cómo se estructuraba? ¿Cómo operaba? Bueno, el colaborador está prófugo, ¿cierto? Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, exministro, está prófugo, ¿cierto? No. Hay un impedimento de salida. No está prófugo. No. Hay un pedido de impedimento de salida que tiene que resolverse. Pero vayamos, creo que Anuska lo que quiere es ir un poco al fondo, ¿no? Porque no nos vamos a poner de acuerdo en este debate, si se puede acusar o investigar. Es un debate interesante, constitucional. Una última pregunta al respecto. Si es que el Ministerio Público rechaza el recurso de nulidad, ¿esto pasa al TC? No, esto pasa al Poder Judicial a través de la vía es la tutela de derechos, y esto hay que explicarlo porque es algo novedoso. El nuevo Código Procesal Penal que entra en vigor... ¿Con efecto suspensivo? ¿Con efecto suspensivo? ¿O? No tiene efecto suspensivo. No tiene efecto suspensivo. Continuará la investigación mientras se resuelva el tema. El 71.4 del Código Procesal Penal establece que cuando un investigado se ve afectado en sus derechos fundamentales puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que éste pueda dictar una medida protectora o correctora. Entonces, ¿qué significa la tutela? Es como un proceso constitucional dentro del proceso penal. Es una suerte de habeas corpus o amparo. Lo que busca tutelar es la afectación de derechos constitucionales. Pero eventualmente puede terminar en el TC. Eventualmente eso termina en el TC. Ojo. Si es que la tutela es rechazada, como el amparo es un mecanismo residual y subsidiario, podría llegar ante el Tribunal Constitucional vía un recurso agravio constitucional como tercera y definitiva instancia. Y en ese lapso, doctor, la medida queda sin efecto, o sea, mientras ustedes presentan el recurso, pasa al Poder Judicial. Sin efecto suspensivo, claro. Sigue la investigación. La tutela no tiene efectos suspensivos, pero si se plantea el amparo tiene una figura que se llama la medida cautelar. Y una medida cautelar, si es declarada fundada, es que lo primero que vamos a hacer es
resuelta el remedio, vamos a la tutela. Y si va a la tutela, plantearemos el amparo. Y el amparo nos permite ejercer el pedido de medida cautelar para que se suspenda la investigación mientras el juez constitucional resuelve. Y hay otra cosa peor, Anush, que esto puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. Pero, doctor, no es, a ver, quiero decir, mantener al presidente bajo esta sospecha, ¿no? De presuntamente pertenece a una organización criminal y además ha cometido actos de corrupción, ¿eso no debilita también su figura? ¿No debilita también? Desgasta al Estado, desgasta a la democracia, desgasta. ¿Qué es peor, que sea investigado o que esté en permanente sospecha el presidente frente a la ciudadanía? ¿Qué lo debilita más? Lo peor que le puede pasar al Estado de Derecho es que se empiece a irrespetar la Constitución. Acá es un precepto constitucional. Yo recuerdo una sentencia muy importante del TC en el caso de Lizana Puyer, en donde el Tribunal Constitucional hizo pedagogía constitucional y dijo, hay que entender que ya no estamos en un Estado legislativo de derecho. Algunos abogados han opinado y han dicho, no, hay que mirar esto en función del Código Procesal Penal. Eso no funciona así. Es un Estado constitucional de derecho donde rige el principio de supremacía de la Constitución. Y cuando se interpreta la Constitución, se interpreta de manera sistemática. Si no hay posibilidad acá de una intervención del Congreso ni nada, entonces lo que corresponde es la inviolabilidad por el cargo. La inviolabilidad por Pero es que las prerrogativas absolutas que marca la Constitución, por ejemplo, en el tema de gracias presidenciales, la interpretación por décadas fue que era un poder absoluto, casi de monarca absolutista, al que tenían los presidentes, y luego se ha reinterpretado eso. ¿Por qué no podemos reinterpretar y en casos como estos, graves, que comprometan al Estado, organización criminal, corrupción, permitir e interpretar que se puede investigar a un presidente? Sí, porque acá lo primero que hay que entender es que el indulto es una figura que hunde sus raíces en la monarquía. En los casos Alfredo Jalili, en el caso Crucillate, el Tribunal Constitucional es una interpretación. Pero acá es distinto, porque no estamos hablando de la protección de la monarquía ni de la corona. Estamos hablando de la protección del jefe de Estado y jefe de gobierno. Nuestro sistema de gobierno... De la figura. Pero es que el Estado está por encima del jefe de Estado. Es que el Estado y la democracia están por encima del jefe de Estado. Por eso es la figura, no es personal, es la figura. Pero otra cosa interesante, Anushka, doctor, es que no hay jurisprudencia, pues uno no puede encontrar jurisprudencia en el TC porque históricamente los fiscales no abrían investigación a los jefes de Estado. Quiero decir que no terminaba, pues no había controversia, ¿no? Entonces esto nunca ha llegado al TC, por eso es que no hay pronunciamiento. Claro, precisamente. Yo creo que esta va a ser una oportunidad. Esperemos no llegar al Tribunal Constitucional, esperemos que el Poder Judicial haga un control de la Constitución, haga un control además de convencionalidad, porque acá lo que está en juego es el debido proceso. Porque la traducción del 117 es que el presidente tiene derecho a no ser procesado. Esa inviolabilidad se traduce como presidente. Si violas el debido proceso, si violas la legalidad procesal penal, estás afectando el debido proceso, la tutela procesal efectiva. A no ser acusado. A no ser perseguido. A no ser acusado. Me gustaría trasladarle una pregunta de las personas que nos están viendo, que dice lo siguiente, ¿no? Si el presidente Pedro Castillo dice que es inocente, ¿por qué le teme tanto a la investigación? Que el ciudadano de a pie no sabe tanto de derecho. Y es la pregunta lógica que hay que hacerse. Y yo le voy a responder también con lógica y con la historia del derecho. Claro que Hubo un tiempo en el que el derecho, cuando no era tan racional, habían los famosos juicios de las ordalías, los juicios de Dios, los juicios del fuego. Cuando una persona que decía, yo soy inocente, ¿así? ¿Eres inocente? Ven para acá, hunde tus manos en agua caliente. ¿No es cierto? Y si no te quemas, entonces eso significa que estamos confirmando la inocencia. Bueno, lo que te quiero decir es que el fin no justifica los medios justifican los fines en un Estado constitucional. Ok, doctor, pero lo cierto es que... Es inocente el presidente. Por supuesto. Porque con todo lo que hemos... Y esos audios y esos ministerios de vivienda, o sea, no se ha enterado dónde le pegaba el aire, no se enteraba lo que pasaba en los ministerios, de las tratativas, de los negociados bajo la mesa, de su secretario, del suministro de trabajo, de transportes, perdón, no se enteraba.
A ver, lo que yo te puedo decir es, sí es inocente, ¿correcto? Y siendo inocente, además tiene que hacerse que se respete la legalidad procesal penal, porque la presunción de inocencia va acompañada de la legalidad procesal penal. Entonces, para usted, ¿qué significan entonces? O sea, lo he escuchado en una entrevista en otro canal diciendo que el colaborador eficaz dice pues que los $40.000 eran a pedido de Castillo, pero no dice cómo se los entregó ni nada, y que se estarían, y también un ministro de este gobierno ha dicho que las colaboraciones eficaces se trafican, ¿no?, en la prensa, y a partir de ellas se elaboran casos en un sentido o el otro. Pero lo que voy, ya hay, digamos, lo que yo podría en lo personal, usted evidentemente no, interpretar como indicios razonables, ¿no? Lo de Samir Villaverde, lo de Karelyn López, lo de Zarratea, este colaborador eficaz, lo del ministro Juan Silva. O sea, usted está muy apegado al término, digamos, al ámbito procesal, ¿no? Al ámbito procesal constitucional y penal. Pero ya hay indicios razonables. Imagínese que Castillo no sea presidente o ya acabó su mandato. Si usted no se apega a la Constitución, al derecho constitucional, y hay indicios razonables para poder hacer una acusación contra Pedro Castillo. Contra el presidente no, y te voy a explicar por qué. Vamos a los dichos de dos personas que se están sometiendo a colaboración eficaz. Acá hay que dejar algo muy claro, porque lamentablemente se ha confundido. Es verdad que la ley no utiliza el concepto de aspirante, colaborador, pero tú eres colaborador no cuando empiezas a hablar. Tú eres colaborador cuando el juez te sentencia como colaborador. ¿Cuáles son las fases de la colaboración? Primero, me acerco a la fiscalía, le digo, fiscal, soy un criminal, soy un delincuente, partamos de ahí. No estamos hablando pues de la Madre Teresa de Calcuta, estamos hablando de la palabra de gente que dice, soy un delincuente, soy un criminal, partamos de ahí. Así que eso se llama, en el derecho se llama prueba sospechosa. Provienen de palabras de personas que son criminales y que buscan un beneficio. Segundo, las personas empiezan a hablar, empiezan a decir, empiezan a sindicar, empiezan a señalar. Eso es escandaloso, sí. Yo acepto que hace ruido, yo acepto el estruendo, ¿correcto? Pero mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que dice? Karel dice, a mí me dijo esta persona que esto. Eso se llama hearsay, eso se llama testimonio de oídas. Y el Código Procesal Penal, ¿qué cosa dice sobre el testimonio de oídas? En Estados Unidos eso no vale. Pongo el ejemplo, juicio Johnny Depp. Yo me acuerdo un interrogatorio ahí, objete, dice hearsay, regla hearsay. Si tú no tienes conocimiento personal, dicen las reglas de evidencia norteamericanas, si no tienes conocimiento personal sobre un hecho, no lo declaras. Bueno, en el Perú, eso es una prueba de segunda mano. ¿Por qué? Porque dice que si el testigo de referencia, el que dice, yo me enteré no por lo que vi ni por lo que participé, sino porque una persona me contó, ¿correcto? Tiene que decir quién se lo dijo, dónde se lo dijo, cuándo se lo dijo. Y cuando dices yo lo vi, o sea, porque usted, o sea, esta tesis que usted está planteando, se podría tirar abajo todos los procesos de los expresidentes que hay en este momento, porque todos los expresidentes están siendo procesados por colaboradores eficaces. Claro, pero no solo, René, porque un colaborador eficaz, que tú lo sabes mejor que yo, René, es colaborador eficaz cuando llega a un acuerdo con el juez y presenta información. Ah, no, claro, pero lo que pasa es que puede llegar a un acuerdo con el juez. Claro, pero puede llegar a un acuerdo con el juez. Lo que queremos es saber por qué no se le puede investigar en un caso tan grave, ¿no? O sea, porque yo creo que el doctor está apelando a una protección de la figura presidencial. Lo que pasa es que cualquier cosa que diga el abogado va a ser interpretado políticamente, porque el presidente de la República es un puesto político, entonces van a haber interpretaciones en un sentido o en el otro. Entonces aquí hay que ser muy filigrana, muy técnicos, pero lo que sí estamos haciendo ahora es discutir sobre el fondo, Anuska, imaginando que sí se puede investigar al presidente. Porque mira, podríamos tener lo que nos está diciendo el doctor Espinosa, es que pueden haber incluso más indicios, pero no se le puede, como son delitos de función, no se le puede investigar ni acusar al presidente mientras esté en funciones, porque eso es justamente la inmunidad, y es una figura muy discutible. Y lo que el abogado está haciendo es defender procesalmente el artículo 117, y es discutible porque dice acusar del artículo 117. Y está bien, o sea, el fiscal de la Nación tiene el derecho a reabrir una investigación y el abogado del presidente tiene derecho a decir que eso es inconstitucional y a pelear. Y nosotros al medio, pero sorprende. Estamos en un Estado de Derecho, precisamente, ¿no? Claro, pero ahora, sorprende que a Pablo Sánchez, que decían que era amigo de Vizcarra, que era parte de esta coalición
vizcarrista, que era rojo, ¿no? Y que también seguramente hubiese apoyado a Pedro Castillo, decida con todos sus conocimientos jurídicos que sí se puede abrir investigación, ¿no? O sea, porque él, al igual que usted, también tiene conocimientos jurídicos. Claro, por ejemplo, invoca y Anuska, y me olvidé de contestar ese punto que me parece fundamental, invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero hay que leer también, hay que leer bien la Convención contra la Corrupción, ojo, es un tratado, y yo reconozco conforme al artículo 57 que todo tratado forma parte del derecho nacional, pero ese tratado no deroga inmunidades, lo que dice es, muy bien, veamos las inmunidades, ¿no es cierto?, que sean excepcionales, y esta es una inmunidad excepcional, no es para todos. La inviolabilidad es solo para el presidente. ¿Usted cree que el fiscal de la Nación está en una campaña de persecución contra el presidente? Yo les voy a dar mi posición, es muy clara. Mi posición es que el fiscal de la Nación se ha dejado presionar por los grupos de la oposición, que todos los días venían diciendo, el fiscal de la Nación tiene que abrir investigación al presidente porque si no lo abre vamos a denunciarlo constitucionalmente. Que tiene que hacerlo, si no lo vamos a poner en el banquillo de los acusados. Yo entiendo, porque yo no dudo de la decencia del doctor Pablo Sánchez, pero acá se ha equivocado y está violando la Constitución. Un problema usted no dice que se ha equivocado, usted dice que ha cedido a presiones de la oposición. Cuidado con eso. Para mí, esta decisión... Es que puede influir en su interpretación, pues la presión influye en la interpretación. Pero doctor, una consulta. ¿Karelyn López y Samir Villaverde tienen el estatus oficial de colaboradores eficaces al día de hoy? No, son aspirantes. Postulantes, aspirantes, no son colaboradores. Claro, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Hay algún colaborador eficaz con ese estatus oficial en los procesos en los que se involucra el presidente Castillo, o ninguno tiene ese estatus? En ninguno hay un colaborador certificado con sentencia por el juez. En ninguno. Pero ahora, usted también es el abogado de las denuncias por presunta traición a la patria, todas las que se le vienen en la subcomisión de acusaciones constitucionales para pretender inhabilitarlo. Usted también es abogado al presidente. Los temas constitucionales ante la subcomisión de acusaciones constitucionales lo está llevando el doctor José Palomino Manchego. Lo que pasa es que convencer es difícil para la ciudadanía también, entiéndalo usted, que un fiscal de la Nación con una trayectoria intachable dice que presuntamente pertenece a una organización criminal y que además ha cometido actos de corrupción y que lo quiere investigar, y la ciudadanía es lógico que se le ponga los pelos de punta, ¿no? Todo está politizado. ¿No? Sí. En un momento como este. Todo está politizado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por la paciencia. Muchísimas gracias. Y bueno, se entiende su postura. Parece usted alumno del doctor Nakazaki. ¿Ha sido alumno de él o no? Nos conocemos, hay mucho aprecio. No he tenido la oportunidad de ser su alumno, pero hemos participado en conversatorios. Hay mucho aprecio y respeto recíproco. Admiración sobre todo. ¿Cómo se encuentra el presidente frente a esta situación? Ya no la general, sino la particular de la investigación abierta por el fiscal de la Nación. ¿Cómo se encuentra? Se siente agraviado, se siente afectado, porque ¿cuál es el mensaje? Si al presidente de manera directa le violan la Constitución, ¿qué pueden esperar los ciudadanos sin poder? Ese es el mensaje que quiero terminar. Buen punto, buen punto. Gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Permiso. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias.